La música se detuvo de golpe. En el centro del salón principal de El Corazón de México, el restaurante más exclusivo de la ciudad, una joven influencer visiblemente embarazada sostenía un micrófono. Era Sofía. Sus ojos desafiantes buscaron a Emma, la dueña y chef, que se congeló con una copa de champán en la mano. Con voz temblorosa pero firme, Sofía pronunció las palabras que hicieron añicos la noche. Solo quiero que todos sepan que el bebé que estoy esperando es de Martin. El silencio fue total. Cientos de miradas se clavaron en Emma, cuyo rostro palideció. Pero la humillación no terminó ahí. Con una sonrisa cruel, Sofía añadió la frase que lo rompió todo. Tu marido te va a dejar de todas formas. Emma buscó la mirada de Martin, su esposo, su socio, su vida entera, pero él solo bajó la cabeza, confirmando en silencio la traición más profunda frente a toda la élite de la ciudad. El mundo de Emma se derrumbó en ese instante, pero nuestra historia apenas comienza. Antes de contarte cómo una mujer humillada puede convertirse en la arquitecta de la justicia más fría y silenciosa, detengámonos un momento. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me emociona profundamente saber que estas batallas de la vida real resuenan en tantos rincones del mundo. Tu comentario me da la fuerza para seguir narrando lo que nadie más se atreve a contar. Pero para entender cómo Emma llegó a ese momento, a ese abismo de humillación pública, es necesario regresar en el tiempo. 15 años atrás, ella no era la dueña de El Corazón de México, sino una joven de un pequeño pueblo de Oaxaca, con las manos manchadas de chiles y el aroma de las recetas de su abuela impregnado en la piel. Su vida era una lucha constante, un sacrificio diario en cocinas humildes para ahorrar cada peso, soñando con una beca para estudiar en Le Cordon Bleu en París. El sueño se sentía tan cerca, casi podía saborearlo. Fue entonces cuando Martin apareció en su vida. Él era un joven inversionista, ambicioso y con una mirada que prometía el mundo. Entró en el modesto restaurante donde ella era jefa de cocina, y quedó cautivado, no por su belleza, sino por su fuego, por la pasión con la que creaba cada platillo. Juntos, construiremos un imperio, mi amor, le susurró una noche, y Emma, por primera vez, se permitió creer en un futuro que no estuviera forjado solo con sus propias manos. Sacrificó su sueño de París, invirtió los ahorros de toda su vida, y dedicó cada aliento a levantar las paredes y el prestigio de El Corazón de México. Los primeros años fueron un torbellino de amor y trabajo. Vivían en un pequeño departamento sobre el restaurante, y sus noches terminaban compartiendo una copa de vino entre el caos de la cocina cerrada. Él era su socio, su cómplice. En su 5º aniversario, le regaló un simple delantal bordado con la frase, «La reina de mi corazón». Emma lloró de felicidad, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Pero poco a poco, el imperio que construían comenzó a tener un solo rey. Martin se enfocó en las relaciones públicas, en las fiestas y en los contactos, mientras Emma se quedaba hasta la madrugada perfeccionando el menú, gestionando al personal, y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El cambio fue sutil, casi imperceptible, como una corriente de aire frío que se cuela por una rendija. Las reuniones hasta tarde se hicieron cada vez más frecuentes. Su celular, que antes dejaba olvidado en cualquier rincón, ahora permanecía siempre boca abajo, protegido por una contraseña que ella no conocía. Dejó de tomarle la mano en público y sus besos se volvieron una formalidad vacía, una excusa rápida antes de salir. Luego llegaron las humillaciones disfrazadas de críticas constructivas frente a sus amigos. Emma es una artista, pero de los números me encargo yo, por supuesto. El delantal bordado ahora acumulaba polvo en un cajón, un cruel recordatorio de un amor que se había convertido en un negocio donde ella era solo una empleada más. La primera vez que el nombre Sofía apareció en sus vidas fue a través de la pantalla brillante del celular de Martin. Él sonreía solo, con esa misma expresión absorta que antes le dedicaba a ella. Cuando Emma preguntó, él respondió sin levantar la vista, con un entusiasmo que le heló la sangre. Es una influencer, mi amor, un genio del marketing digital. Necesitamos su visión para llevar El Corazón de México al siguiente nivel. La palabra visión sonó como un insulto, como si los 15 años de sudor y lágrimas de Emma fueran de repente obsoletos, una pieza de museo que necesitaba ser desempolvada por manos más jóvenes y ágiles.
Pocas semanas después, la visión se materializó en su restaurante. Sofía llegó una noche de martes, envuelta en un vestido tan corto que parecía un desafío y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Martin la presentó como una socia estratégica. Sofía recorrió el salón con una mirada depredadora y al estrechar la mano de Emma, le dijo con una dulzura venenosa: ¡Ay, qué encanto de lugar! Tan auténtico. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, Martin. Alguien que se ensucie las manos por ti. La palabra doméstica quedó flotando en el aire, un dardo envenenado que transformaba la pasión de Emma en una simple tarea del hogar. Martin solo sonrió, orgulloso, como si Sofía acabara de hacerle el mejor cumplido del mundo. Las humillaciones se convirtieron en la banda sonora de su vida. En una gala benéfica, Martin la convenció de ir, solo para abandonarla en la mesa mientras él se convertía en el centro de un círculo de risas donde Sofía era la reina. Emma llevaba un vestido sobrio y elegante, diseñado por un amigo oaxaqueño. Sofía, al pasar a su lado, la escaneó de arriba a abajo y soltó, lo suficientemente alto para que varios escucharan: «Qué tierno tu vestido, Emma, muy casero. Se nota que no tienes tiempo para estas cosas, ¿verdad?». Martin, en lugar de defenderla, se encogió de hombros con una sonrisa condescendiente. «Mi Emma es una artista de la cocina, no de las alfombras rojas». Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de su autoestima. El golpe final llegó una tarde en la oficina que compartían, el pequeño santuario donde habían trazado sus sueños sobre servilletas de papel. Martin, con la seriedad de un cirujano, le presentó una propuesta para renovar el menú. Era la letra de Sofía en cada línea, platos deconstruidos, espumas innecesarias y nombres en inglés. «El sabor de Oaxaca es increíble, cariño, pero es un poco de pueblo. Sofía dice que para atraer a la clientela internacional, necesitamos algo más global». Fue entonces cuando Emma lo entendió. Ya no se trataba de infidelidad. Martin no solo estaba traicionando su cama, sino el alma misma de todo lo que habían construido. Estaba intentando borrarla, reemplazar su esencia con una versión más brillante, más vendible, más vacía. Ella era el cimiento, pero él ya estaba listo para demolerla y construir un nuevo edificio sobre sus ruinas. La noche del 10º aniversario de El Corazón de México era una sinfonía perfecta de éxito y glamour. Emma, vestida con un diseño de seda oaxaqueña que parecía tejido con la luz de la luna, se movía entre sus invitados con una sonrisa que le costaba cada gramo de su energía. El aire vibraba con el tintineo de las copas de champán y las risas de la élite de la ciudad, pero para ella cada sonido era un eco hueco en el vacío que se había instalado en su pecho. Veía a Martin a lo lejos, el perfecto anfitrión, encantador y distante, y se sentía como una extraña en la casa que ella misma había construido. Era la reina de un castillo cuyas llaves ya no le pertenecían. Y entonces, la música se detuvo. No se apagó gradualmente, sino que fue cortada de golpe, como si alguien hubiera seccionado la yugular de la fiesta. Un silencio denso y expectante cayó sobre el salón. En el centro, bajo la luz de un candelabro de cristal, estaba Sofía. Su embarazo era una declaración audaz, bajo un vestido rojo sangre. Sostenía un micrófono, y sus ojos, cargados de un desafío venenoso, buscaron a Emma a través de la multitud. El corazón de Emma se detuvo. Sabía, con la certeza helada de la fatalidad, que su vida estaba a punto de hacerse añicos. El murmullo de los invitados se convirtió en un silencio sepulcral, cargado de la morbosa anticipación de un desastre inminente. Con una voz que temblaba, no de miedo, sino de una furia contenida, Sofía pronunció las palabras que incendiaron el mundo. «Solo quiero que todos sepan que el bebé que estoy esperando es de Martin». La frase fue un disparo en la oscuridad. Cientos de cabezas giraron al unísono, un ballet macabro de curiosidad y lástima, clavando sus miradas en Emma. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido inaudible. Su copa de champán se sentía como un bloque de hielo en su mano temblorosa. Buscó desesperadamente la mirada de Martin, suplicando con los ojos que lo negara, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él permaneció inmóvil, con el rostro pálido, a solo unos metros de distancia. El narrador interior de Emma gritaba. Podía sentir la sangre martillando en sus sienes, un tambor de guerra anunciando su propia destrucción.
El elegante salón se distorsionó. Con acento agudo, las luces se volvieron borrosas y las caras de los invitados se fundieron en una masa de juicio. Su respiración se aceleró, corta y superficial, mientras una ola de frío glacial recorría su espalda. Cada fibra de su ser le pedía que corriera, que se escondiera, que se desmoronara en el suelo y dejara que la oscuridad se la tragara. Pero la humillación no había terminado. Sofía, saboreando su victoria, sonrió con una crueldad infinita y añadió el golpe de gracia, la frase que lo rompería todo. Tu marido te va a dejar de todas formas. Esa fue la verdadera sentencia de muerte. La esperanza, esa pequeña y estúpida llama que Emma había mantenido viva en un rincón de su alma, se extinguió para siempre. Su mirada, todavía fija en Martin, ya no suplicaba. Solo observaba. Y lo que vio fue la confirmación más cobarde y devastadora de todas. Él no dijo nada. No la defendió. Simplemente bajó la cabeza, derrotado, admitiendo en silencio cada una de las acusaciones frente a todo su mundo. En ese gesto, Emma no solo vio la traición de un esposo, sino la de un socio, un amigo, el hombre que había jurado construir un imperio con ella, y en su lugar, la había convertido en el escombro principal de su demolición. El público esperaba el colapso. Esperaban las lágrimas, los gritos, el drama que coronaría la noche. Pero no obtuvieron nada. Algo dentro de Emma se quebró, sí, pero en su lugar no quedó un vacío, sino un núcleo de hielo. El pánico se disolvió, y fue reemplazado por una calma aterradora. Una claridad tan afilada como un cuchillo de obsidiana. Su mano, que antes temblaba, ahora estaba firme. Con una lentitud deliberada, se acercó a la mesa más cercana y depositó su copa de champán. El delicado sonido del cristal contra la madera fue el único ruido en el silencio absoluto. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y, sin dedicar una sola mirada más a Martin o a Sofía, se dio la vuelta y comenzó a caminar. No huyó. Se retiró. Y cada paso resonaba con la promesa silenciosa de una justicia que sería tan fría y metódica como la ruina que acababan de desatar sobre ella. Mientras el eco de la humillación todavía flotaba en el salón, Emma caminaba por un pasillo trasero, lejos de las miradas curiosas. Cada paso era firme, medido, como si marchara al ritmo de un tambor que solo ella podía oír. No corría hacia el llanto ni hacia la desesperación. Se dirigía a su oficina, el pequeño santuario de paredes de cristal desde donde realmente gobernaba su imperio. Cerró la puerta detrás de sí, y el sonido del cerrojo al encajar fue el punto final de su vida anterior. El murmullo de la fiesta se desvaneció, reemplazado por un silencio denso, un lienzo en blanco sobre el cual comenzaría a pintar su obra maestra de justicia. Se detuvo frente al espejo de cuerpo completo que tenía junto a su escritorio. Vio su reflejo, el vestido de seda, el maquillaje impecable, los ojos secos. Esperaba ver a una mujer rota, pero la que le devolvía la mirada era alguien que no reconocía del todo. Era una extraña con una calma glacial, una dureza en la mandíbula que nunca antes había visto. El dolor no había desaparecido. Se había transformado, cristalizado en algo más duro, más afilado. Las lágrimas que no caían se habían convertido en combustible. En ese instante, recordó las palabras de su abuelo al entregarle el dinero para empezar. Nunca construyas tu nido en la rama de otro, mi niña. Asegúrate de que el árbol sea siempre tuyo, y ella lo había honrado. Su mano, sin temblar, tomó el teléfono de su escritorio. No buscó el consuelo de una amiga, ni la compasión de su familia. Marcó un número de memoria. Raúl, soy Emma, dijo, su voz tan estable que se sorprendió a sí misma. Del otro lado de la línea, su abogado y viejo amigo de la familia guardó silencio, esperando. Es hora. Inicia los papeles del divorcio y prepara una orden de restricción. Quiero que todo esté listo para mañana al amanecer. No hubo preguntas. Raúl conocía la historia, conocía la promesa hecha a su abuelo. Considéralo hecho, Emma, fue su única respuesta. Colgó sin despedirse. La primera pieza del tablero había sido movida. Inmediatamente, hizo una segunda llamada. Esta vez al jefe de seguridad del edificio. Javier, necesito que cambies todos los códigos de acceso al penthouse. Inmediatamente. Nadie entra sin mi autorización. Nadie.
ordenó con una autoridad que no admitía réplica. La tercera y última llamada fue al gerente de su banco privado. Mónica, buenas noches. Necesito que canceles todas las tarjetas de crédito corporativas y suplementarias asociadas a Martin. Ahora mismo. Y bloquea su acceso a la cuenta conjunta. Emma no estaba destruyendo un matrimonio. Estaba ejecutando un plan de negocios. Estaba despidiendo a un socio desleal y fraudulento que, por demasiado tiempo, había confundido su generosidad con debilidad. Abrió la pequeña caja fuerte oculta detrás de un cuadro de Frida Kahlo. Dentro no había joyas ni dinero en efectivo. Estaba el verdadero tesoro, el acta constitutiva de la empresa a su único nombre, las escrituras del edificio que albergaba tanto el restaurante como el penthouse, y los estados de cuenta que demostraban que cada peso invertido por Martin había sido devuelto con intereses hacía años, bajo el concepto de pago de préstamo. Él creía ser el rey, pero solo era un inquilino en un palacio que nunca le perteneció. Martin había subestimado a la cocinera de pueblo, sin saber que ella siempre había sido la dueña de la tierra, del castillo y de cada ladrillo con el que se construyó. Ahora me detengo un momento para preguntarte algo. La traición puede despertar a la bestia o al mártir que llevamos dentro. Emma eligió un camino. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Buscarías la confrontación, el perdón, o una justicia tan silenciosa y demoledora como esta? Escribe en los comentarios tu respuesta. Me interesa mucho leer cómo reaccionaría cada uno de ustedes ante una herida tan profunda. Con los documentos sobre la mesa, Emma sintió una extraña serenidad. El caos de sus emociones se había ordenado, transformado en una estrategia clara. Ya no era la esposa humillada, la artista traicionada. Era la chef a punto de preparar su plato más complejo. Cada llamada había sido un ingrediente cuidadosamente seleccionado. Cada documento era una herramienta de precisión. La humillación pública de Sofía y Martin no había sido el final de su historia, sino el fuego necesario para forjar el acero de su voluntad. Ellos habían planeado un espectáculo cruel para destruirla, sin imaginar que solo le estaban dando el escenario perfecto para su renacimiento. Y el acto final estaba a punto de comenzar. Una hora después del escándalo, mientras los últimos invitados se retiraban con el murmullo del chisme todavía fresco en sus labios, Martin y Sofía regresaron. No entraron por la puerta principal, sino por el acceso privado que conducía directamente al penthouse. Caminaban con la arrogancia de los conquistadores, con Sofía aferrada al brazo de Martin como si ya fuera la dueña del imperio. ¿Crees que ya esté llorando en la cama?, susurró ella con una risa contenida. Martin sonrió con suficiencia. Me dará lo que yo le pida, mi amor. Después de esta noche, sabe que ha perdido. Sin mí, este lugar no es nada. Es solo una cocinera. Estaban tan ebrios de su propia crueldad, que no vieron el abismo que se abría a sus pies. Llegaron a la puerta del penthouse. Martin deslizó su tarjeta de acceso con un gesto casual. La luz roja parpadeó, acompañada de un pitido seco y denegatorio. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Mismo resultado. ¡Qué extraño!, murmuró, su confianza comenzando a agrietarse. Sofía lo miró, una sombra de inquietud en sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Se descompuso? Justo en ese momento, las puertas del elevador se abrieron detrás de ellos. Era Javier, el jefe de seguridad, un hombre corpulento y de rostro impasible, que había trabajado para Emma durante años. Señor Martín, buenas noches, dijo con una formalidad helada que nunca antes había usado. Javier, menos mal que llegas, esta porquería no funciona. Abre la puerta, ordenó Martin, todavía aferrado a los restos de su autoridad. Javier no se movió. Su mirada era neutra, profesional, lo que la hacía aún más aterradora. Lo siento, señor, tengo instrucciones directas de la señora Emma. Su acceso al penthouse y a todas las áreas privadas del edificio ha sido revocado permanentemente. La palabra permanentemente cayó como una losa de granito. Martin parpadeó, incrédulo. ¿Qué estupidez estás diciendo? Yo soy el dueño de este lugar. Abre la maldita puerta. Javier, sin inmutarse, levantó una simple caja de cartón que llevaba en las manos. La señora también me pidió que le entregara esto, dijo extendiendo la caja. Dentro, Martin vio un par de sus trajes favoritos, su computadora portátil, y algunos artículos de aseo. Su vida entera, o lo que Emma consideraba esencial,
reducida al contenido de una caja de mudanza. Junto a la caja, Javier le entregó un sobre grueso. Y esto también. Es una notificación de sus abogados. Martín lo arrancó de sus manos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Orden de restricción. Demanda de divorcio por adulterio. Aviso de desalojo inmediato. El color desapareció de su rostro. Sofía, mirando por encima de su hombro, soltó un jadeo ahogado. La victoria se había convertido en cenizas en su boca. No, no puede hacerme esto, balbuceó Martín, más para sí mismo que para nadie. Javier, con un gesto casi imperceptible, lo guió de vuelta al elevador. Mis instrucciones son acompañarlos a la salida, señor. Las puertas se cerraron, descendiendo no solo un par de pisos sino todo un universo. Cuando se abrieron en el vestíbulo principal, la escena fue devastadora. Varios de los inversionistas más importantes, los mismos amigos que lo habían felicitado esa noche, seguían en el bar, tomando una última copa. Todos se giraron para ver a Martín, el gran anfitrión, el hombre de negocios implacable, siendo escoltado hacia la puerta por un guardia de seguridad, cargando una patética caja de cartón. El silencio fue más humillante que cualquier grito. Las miradas de lástima se mezclaron con el desprecio apenas disimulado de aquellos que, de repente, se daban cuenta de que habían apostado por el caballo perdedor. Nadie se acercó. Nadie le ofreció ayuda. Su capital social se evaporó en ese instante. Ya en la acera, bajo las luces frías de la ciudad, la puerta del corazón de México se cerró detrás de ellos con un clic definitivo. Sofía rompió a llorar, un llanto agudo de pánico y rabia. Martín, ¿qué vamos a hacer? Me lo prometiste todo. Pero Martín no la escuchaba. Miraba fijamente el edificio, su supuesto reino, ahora una fortaleza inexpugnable. Había cometido el error fatal de confundir la bondad con la debilidad, sin entender que la mujer a la que había intentado destruir no solo había construido el imperio, sino que siempre había sido la única dueña de la corona. La justicia de Emma no había sido un espectáculo de fuego y furia, había sido el sonido silencioso y absoluto de una puerta cerrándose para siempre. El último eco de los pasos de Martín se desvaneció en la noche, y con él, 15 años de una vida construida sobre una mentira. Emma permaneció de pie en el centro del salón desierto, un campo de batalla después de la guerra. El aire todavía olía a champán derramado y a victoria amarga. No sentía el vacío que esperaba, ni el dolor desgarrador que la sociedad le decía que debía sentir. En su lugar, una calma profunda, casi antinatural, se asentó en sus huesos. Era la quietud que sigue a la tormenta más violenta, cuando el cielo se despeja y se puede respirar de nuevo. Levantó la vista hacia el candelabro de cristal, el mismo que había sido testigo de su humillación, y por primera vez en mucho tiempo, no vio el reflejo de una esposa, sino el de una mujer. Sola, entera, libre. Lentamente, se quitó los tacones que le oprimían los pies y caminó descalza sobre el frío mármol. Sus pasos no la llevaron hacia el penthouse vacío ni hacia el teléfono para buscar consuelo. La llevaron a donde siempre perteneció, a su cocina. Empujó las puertas batientes y el familiar aroma a especias, a trabajo honesto y a pasión pura la envolvió como un abrazo. El acero inoxidable brillaba bajo las luces de servicio, un altar pulcro y silencioso. Sus manos, que habían temblado al sostener la copa de champán, ahora se movían con una certeza ancestral. Tomó su cuchillo de chef, el que su abuela le había regalado, y sintió el peso familiar y reconfortante en su palma. No había rabia en su gesto, solo propósito. El imperio no se había derrumbado, simplemente se había purificado, había expulsado el veneno. Esa noche no lloró. Se preparó un café de olla, fuerte y dulce, como le enseñaron en su pueblo. Se sentó en un banco de la cocina, sorbiendo el calor mientras el amanecer comenzaba a teñir de gris el cielo de la ciudad. El futuro era una página en blanco aterradora y excitante a la vez. No sabía qué le depararía, pero sí sabía una cosa con una certeza que le vibraba en el alma: nunca más construiría su nido en la rama de otro. El árbol, las raíces y el cielo eran suyos. Y en el silencio de su reino recuperado, Emma entendió que la verdadera justicia no era ver caer a su enemigo, sino asegurarse de que ella tuviera la fuerza para volar más alto que nunca.
Si tú también crees que ella hizo lo correcto, dale like a este video para apoyar su decisión. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias donde la justicia tarde o temprano siempre encuentra su camino.